Buenas tardes a todos. Vamos a ver una película de Jean Renoir basada en la novela Nana de Émile Zola. Jean Renoir nació en 1894 y empezó a hacer cine un poco tardíamente. Tenía 30 años cuando hizo su primera película. Es importante tener en cuenta, al enfrentarse con Nana, de que es solamente su segunda película como director. No es tampoco un artista que desde su primera juventud tuviera una vocación de convertirse en cineasta, al contrario de lo que les ha ocurrido a otros muchos. El segundo hijo de Pierre-Auguste Renoir, el famoso pintor impresionista, había sido más o menos convertido por su padre, tenía un taller ad hoc en la casa, en ceramista. Se dedicaba a la alfarería. Pero se enamoró de la última modelo de su padre y cuando su padre murió se casó con ella. Esta modelo, que en realidad se llamaba Dédé, era una aficionada enorme al cine. Los dos iban al cine preferentemente a ver las películas americanas de la época y cuando se casaron descubrió que ella tenía una enorme vocación de convertirse en actriz y entonces Renoir decidió lanzarla como estrella cinematográfica a que hiciera un poco la competencia con Mary Pickford, con Lillian Gish, con Clara Bow, etc. Naturalmente esto no era muy fácil, pero Renoir tenía muchos amigos entre el ambiente artístico y en un plan casi amateur y un poco dentro de los grupos de vanguardia que funcionaba entonces en el cine francés, hizo con ella una primera película de la que él había confeccionado con otro amigo suyo el guión y que consiguió que la dirigiera, aunque él dice que se metía mucho en la dirección ya, por Albert Dieudonné, un actor que era famoso ya y que luego se hizo más famoso todavía porque hizo el del Napoleón de Abel Gance, interpretando el papel estelar de Napoleón Bonaparte. Esta película no tuvo ningún éxito, como era de suponer. Luego hizo otra primera película que se llamaba La Fille de l'Eau, también en el año 24, que como tuvo más éxito fue una vez que en una especie de cine de arte y ensayo proyectaban solamente una escena onírica de la película, que esa tuvo gran éxito, aunque la película entera, en cambio, no tuvo tanto éxito. Y a continuación, Renoir confiesa en sus memorias que ya le había picado el virus del cine y que desde entonces ya abandonó la cerámica y se lanzó decididamente al cine. Tan se lanzó que vendiendo algunos de los cuadros de su padre que había heredado, consiguió montar una enorme producción. Esta producción fue precisamente Nana, que según dice Renoir, no sé si es exacto, es la película francesa más cara que se había hecho hasta la fecha. La fecha es el año 1926. Costó 1 millón de francos de entonces, que era para los precios de entonces, y hay que tener en cuenta que en general el cine mudo era mucho más barato de lo que luego fue el cine sonoro, una cifra espectacular que financió prácticamente él solo, aunque logró más o menos engañar a un coproductor alemán que aportó, por un lado, unos días de rodaje en los estudios de Berlín y, por otra parte, a unos pocos actores que Renoir había admirado en las películas expresionistas alemanas, como Werner Krauss, que salía ya, por ejemplo, en El testamento del doctor Caligari, El gabinete del doctor Caligari, y Valeska Gert, que salía en innumerables películas de la época, de Pabst y de otra gente. Son dos de los personajes principales de la película. Naturalmente, la película estaba construida y elegida precisamente en función de lanzar al estrellato a su mujer, cuyo nombre como actriz era Catherine Hesling. Es muy curioso
que tomaran esta decisión porque tanto ella como él se declaraban enemigos de que el cine fuera un arte subordinado y por tanto decían que el cine tenía que ser autónomo y original y no dedicarse a ilustrar obras literarias. Naturalmente decía, estos eran ideas juveniles, etcétera, pero la verdad es que cambió muy pronto. Yo debo decir aquí que Renoir, que es probablemente uno de mis 2 o 3 directores favoritos, con frecuencia uno cuando se ocupa de cine o escribe de cine le pregunta a uno ¿quién es tu director favorito? Que es una elección canallesca porque realmente es difícil que uno tenga solo un director favorito. Pero desde luego si uno le hacen reducir mucho el número de favoritos, para mí Renoir probablemente yendo eliminando no solo estaría claramente entre mis 5 favoritos desde el principio, sino que probablemente quedaría hasta en el segundo favorito. Y pese a ello yo no he escrito casi nunca sobre Renoir, porque a diferencia del que quizás sea mi favorito, que es John Ford, que tengo la sensación, quizá equivocada, de que lo entiendo, Renoir siempre me ha desconcertado. Y pensando por qué me desconcierta a mí Renoir, pienso que porque es un individuo que ha estado siempre en perpetuo movimiento y cambiante y que además ha sido en sí mismo muy contradictorio. Por ejemplo, es un cineasta que tiene fama de realista y yo, por lo general, lo encuentro totalmente fantasioso y contrario al naturalismo. Adaptado más de una vez, porque después ha hecho también La Bête humaine a Zola, que era un poco el maestro del naturalismo literario. Ha hecho otras muchas obras, digamos, de inspiración realista, pero que yo encuentro generalmente totalmente alejadas del realismo. Muchas veces con un elemento de hibridez y de contraste en que algo que parece muy realista, muy naturalista y muy normal, de repente se dispara hacia lo fantástico. Es muy curioso que eligiera precisamente esta novela, que él dice en sus memorias que la eligió porque le gustaba mucho a él y a otro amigo suyo, que fue durante esta primera etapa normalmente su co-guionista. Y es posible que él todavía no estuviera totalmente capacitado desde el punto de vista profesional para acometer una empresa del tamaño de esta película. Del tamaño de esta película me refiero en este caso a una cosa que es su duración. Normalmente, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, en toda la carrera de Renoir no hay ni una sola película que sea tan larga ni de lejos como esta. De hecho, La regla del juego, que fue mutilada a raíz de su estreno y que se ha ido intentando reconstruir a lo largo del tiempo en varias ocasiones, lo más que ha llegado ha sido a durar, si no recuerdo mal, 110 minutos. En este caso, la película dura 2 horas y 20. Lo advierto porque conviene tenerlo en cuenta y tener un poquito de paciencia. Esto no me hace recomendable una cosa que yo por gusto personal sí que hubiera hecho, que era quitarle la música. Yo sé que para todo el mundo que no está acostumbrado a ver películas mudas, la mayor dificultad del cine mudo reside en la sensación un poco agobiante de silencio que hay. El silencio, de hecho, obliga a concentrarse en la pantalla con un grado de atención excepcional. Y al no haber diálogos, y si encima se quita la música, tienes que guiarte para entender y seguir la película exclusivamente en la atención más concentrada sobre la pantalla. Esto yo lo he detectado muchas veces en sesiones de la Filmoteca, que produce un cierto nerviosismo. Es como el horror al vacío y el verse enfrentado ante unas imágenes. Entonces, en una película así de larga, yo no me he atrevido a sugerir que le quitaran la banda sonora. Y debo decir que, al mismo tiempo, el cine normalmente, el cine mudo se veía con acompañamiento sonoro, generalmente más bien errático, salvo en la sesión del estreno. Esta película se estrenó en el año 26 en el Moulin Rouge, en el famoso cabaret del Moulin Rouge,
Y uno de los mejores músicos del cine francés, Maurice Joubert, que hizo la música de películas de Jean Vigo y de grandes cineastas franceses de los años 30, había hecho una selección, y la había dirigido él, de varias piezas de Offenbach. En este caso, en la reconstrucción de la película que se llevó a cabo en el año 2002 entre la Cineteca de Bolonia, Canal Plus y otra serie de instituciones, la Cinemateca Francesa, la Cinemateca Suiza, etc., y que es una reconstrucción muy cuidada. Sin embargo, para mi gusto, le han puesto una música inadecuada. Yo le hubiera quitado la música, y yo personalmente en los últimos días, que la he vuelto a ver 3 veces, pasada la primera la he oído sin música. Pero no me atrevo a que con una sala llena y una película que dura 2 horas y 20, ni sugerir siquiera que quitaran la música, porque puede producir un cierto nerviosismo. He observado que la gente empieza de repente a moverse. Y entonces es mejor verla con música. Que además hay algunos fragmentos en los que se puede reconocer los cuentos de Hoffmann y otras obras de Offenbach, que esto funciona bien. El otro tiene una percusioncilla algo irritante mezclada con otras cosas, digamos así como de música modernista, muy anacrónica, tanto con respecto a la época de la acción, como incluso con respecto a la época en la que la película fue rodada. Pero el caso es que es una película en la que tiene muchas actuaciones verdaderamente estupendas, tiene, que es uno de los puntos que generalmente son contenciosos con el cine mudo. El cine mudo, al no tener la voz y tener que utilizar elementos de mímica, y sobre todo porque muchas veces se ha proyectado a velocidades inadecuadas, más rápidas de lo que estaban rodadas, ha tendido a parecer muy gesticulante. Debo advertir que aquí Kathleen Hesselink, y quizá con una explicable complacencia por parte de Renoir, que por un lado era novato como director y por otra parte estaba enamorado de ella, le toleró que hiciera unas muecas verdaderamente increíbles. De hecho, Renoir dice que actuaba como una marioneta. Y después él aclara retrospectivamente, conste que a mí eso me parece un elogio. Bueno, es un elogio un poco paradójico si se piensa en las restantes películas de Renoir. Él se quejaba un poco de que el público del año 26 le molestó la interpretación de Kathleen Hesselink. Yo debo confesar que a mí, que la vi por primera vez 40 años después de hecha, también, y que la he seguido viendo, y para mí el elemento más desfasado, digamos, de la película es precisamente la interpretación de Kathleen Hesselink. Tiene un elemento que coincide con lo que ocurre con la novela de Zola. La novela de Zola, que como sabéis es una de las consideradas piezas maestras del naturalismo literario, para mí más que naturalista es fundamentalmente determinista. Es una película que condena desde el principio al personaje y lo condena, digamos, por razones morales. Y es más, le atribuye unos poderes corruptores verdaderamente desaforados. Aquí, y en eso es muy contrario a lo que normalmente ha ocurrido en todo el cine de Renoir, especialmente el cine de Renoir de su etapa, digamos, de madurez, que ha sido un autor particularmente tolerante con los defectos de los personajes. No sé si habéis visto, por ejemplo, French Cancan, que es una película del año 54, es decir, del último periodo de la carrera de Renoir, en la que hay, como en esta ya, es la primera vez que hay una película de Renoir, un Cancan, en la que hay una escena maravillosa, y en este caso además en color, sonora, con música, etcétera, de Cancan, en el que hay varios personajes que tienen diversos defectos, debilidades, que son vastos, que son ordinarios, que son fatuos, etcétera. Pero todos ellos al mismo tiempo tienen un elemento de ternura o de vitalidad o de simpatía o de alegría o de dinamismo, digamos, que les redime, o de generosidad en última instancia, incluso personajes que son celosos
y que tienen rabia y envidia a otros personajes, al final acaban convirtiéndose en personajes que apoyan a esos mismos que habían estado atacando. En esta película, no tanto por el punto de vista de Renoir, sino por la interpretación de la propia Catherine Hesling, encontramos un poco el mismo punto de vista de Zola, en el que queda de alguna manera condenado el personaje de Nana. Es decir, que la protagonista, digamos en contraposición a lo que ocurría en el realismo socialista, que había un héroe positivo, sería en este caso una heroína negativa. No tanto por lo que se cuenta de ella, porque se convierta en una prostituta, ni nada por el estilo, ni porque sea no ya de una duplicidad, sino de una triplicidad prácticamente constante en sus relaciones con diversos hombres, a los que más o menos arrastra a la perdición, digamos que es la típica ejemplo de mujer fatal, tan socorrido en la literatura y tan frecuente en el cine, no solo en el cine mudo, sino también en mucho cine posterior. Aquí ocurre prácticamente por virtud de la caracterización del maquillaje mismo de la actriz y la interpretación de la actriz. Digamos que está como dentro de cada plano, aislada de los restantes personajes, que los demás personajes actúan con naturalidad, digamos con calma, son más naturalistas, en alguna forma por lo menos más naturales, y en cambio ella, efectivamente, como decía Renoir, parece un poco una marioneta, hace una especie de pantomima constante. Este estilo, que yo creo que también, como era una actriz debutante y aficionada, lo llevó a la perfección el mismo Renoir con la misma Catherine Hesling 2 años después, en la película muda de Renoir, para mí mejor, que es la Petite Marchande d'Allumettes, la cerillerita, que es una adaptación de un cuento de Andersen, mucho más corta por otra parte, y en la cual la interpretación de ella, de nuevo totalmente no realista, es prácticamente como si fuera un ballet. Un ballet muy adecuado al cine mudo y que de hecho se proyectaría en su momento acompañada de una música adecuada. Y es una película, por otra parte, que ya no tenía ninguna voluntad de realismo, ni de naturalismo, ni de nada, sino es un cuento de hadas y una especie de historia completamente fantástica, con trucajes, con efectos especiales muy elementales y hechos directamente con la cámara. En esta película hay notable, verdaderamente notable, y es una explicación de lo mucho que costó, la ambientación de la época, del vestuario, etcétera, no tanto porque sea una reconstrucción histórica muy precisa, que yo creo que en gran parte, a grandes rasgos lo es, con elementos fantasiosos mezclados, pero coherentes, y que le da una riqueza muy especial, probablemente en las escenas, digamos, como de ambiente. Hay, por ejemplo, una carrera, que es muy importante en la novela, en el hipódromo de Longchamp, que todo ese ambiente de la carrera y de la gente que llega a la carrera, que hacen las apuestas, todo ese ambiente está retratado realmente de una manera que puede dar la sensación incluso de que estamos asistiendo a un documental de cómo era una carrera en Longchamp, en una época en la que no existía todavía el cine, en la cual, por tanto, era imposible que hubiera un documental filmado de esa carrera. Pero tiene hasta ese punto un grado de verosimilitud y de credibilidad que es enorme. Lo mismo pasa con algunas otras fiestas, con escenas, digamos, sociales. En cambio, en las escenas, digamos, que pueden llamarse más íntimas y más dramáticas, chocamos con esa especie de contraste, que eso le ha gustado siempre mucho a Renoir, el mezclar unas cosas con otras, pero normalmente ha hecho una mezcla en la que un personaje secundario era un estrambótico en medio de un entorno normal. Y aquí el personaje que resulta, digamos, más estrambótico es justamente la heroína principal. Digamos que ese cierto desequilibrio que crea en la película lo corrigió de inmediato en las películas siguientes. Probablemente de todas las películas mudas de Renoir,
Hay gente que considera que la mejor es precisamente Naná. Incluso hay algún crítico y algún historiador que han considerado que la mejor película que hizo jamás Renoir es Naná. Yo, como os he insinuado hace un momento, encuentro que la mejor muda que hizo Renoir es la Petite Marchande d'Allumettes, pero también debería decir que lo mismo que hay de los grandes cineastas, o de los que uno considera los grandes cineastas, la gran mayoría empezaron en el mudo, pero no todos ellos llegaron a ser de los más grandes cineastas en el periodo mudo. Por ejemplo, si Murnau, que se murió prácticamente cuando estaba empezando el cine sonoro y que no llegó a hacer ninguna película sonora, hizo alguna con sonido añadido, pero no hizo ninguna película sonora. Desgraciadamente se murió muy joven, el año 31, pero ya en ese momento, con todo lo que había hecho, queda convertido en uno de los más grandes cineastas de toda la historia del cine. Si Dreyer se hubiera muerto probablemente en el año 31-32, probablemente hubiera sido también uno de los más grandes cineastas de la historia. Si Lubitsch, pese a que tiene maravillosas películas sonoras y una larga producción sonora, hasta que se murió en los años 40, si hubiera muerto también al comienzo del sonoro, sería de todas maneras uno de los grandes del cine. En cambio, hay otros de los grandes del cine que, aunque hicieron muy buenas películas mudas, pues si se hubieran muerto en el año 28-29, pues no los consideraríamos tan grandes. Y eso le pasa lo mismo a John Ford, que a Hitchcock, o que a Hawks, o que a Renoir. En el caso de Renoir, yo creo que es uno de estos cineastas que aprenden en el mudo, absorben la forma de ser expresivo fundamentalmente a través de las imágenes, pero que en el fondo acogieron con alegría la llegada del sonido porque les faltaba ese elemento. Mientras que Chaplin o Eisenstein se rebelaron contra la llegada del sonoro y tardaron bastantes años en hacer una película sonora, y digamos que les habían fastidiado el sistema que se habían montado, uno como intérprete y el otro como montador. En el caso de Renoir, realmente es cuando su obra pega un salto cualitativo. Y ya en el año 31, en su segunda o tercera película sonora, hace La Jeanne, que es una película muchísimo mejor que cualquiera de las que había hecho en los años anteriores. Y hay que tener en cuenta otro elemento que es importante. Aunque John Ford y Renoir nacieron en el mismo año, para el año 28, sin embargo, John Ford llevaba ya, para el año 26, que es cuando se hace esta película, John Ford llevaba ya 9 años haciendo cine. Y en esos 9 años había hecho ya unas 50 películas. Mientras que Renoir había hecho 2 películas y llevaba 1 año haciendo películas. Es decir, era un principiante, mientras que a la misma altura una persona de la misma edad, que había empezado antes, pero en un cine en el que se rodaban continuamente películas, ya era un señor, bueno, con un oficio y con una filmografía como ahora casi ningún cineasta vivo consigue llegar a tenerla. Y hay mucha diferencia. Eso da una especie de sensación de dominio, entonces no podemos comparar 2 películas del mismo año sin tener en cuenta que el autor podía ser un debutante y el otro podía ser pues ya un veterano, ¿no? Entonces, lo que Renoir logra hacer para lo que es su segunda película y la primera película, digamos, con presupuesto y con medios suficientes, con buenos técnicos, con buenos decorados, con buenos encargados del vestuario, etcétera, realmente está muy bien y es la típica cosa que ya llamó la atención minoritariamente, porque la verdad es que la película comercialmente fue tal fracaso que para pagar las deudas Renoir tuvo que vender otro par de cuadros de su padre. Tenía la suerte de ser un cineasta que contaba con medios, por lo menos la herencia de su padre, que en aquel momento además ya se valoraban mucho y que por tanto se lo podía permitir. A partir de ahí se le planteó el dilema de siempre, de pasar de ser un cineasta un poco de vanguardia, independiente, etcétera, a tener que entrar en
en el comercio, en la industria cinematográfica. Y a partir de ahí pues empezó a aceptar hacer películas, digamos, de encargo, cuando le hacían un encargo. Si no, se montaba una pequeña producción también con sus amigos y más o menos empezó a tener una carrera. Carrera que, debo decirlo, para mí es una carrera ejemplar, pero enormemente variable. Hay algunos cineastas que parecen tener una especie de línea más o menos lineal, y que van poco a poco avanzando en el terreno de su arte. Hay otros que tienen una tendencia al brujuleo y que se mueven como en zigzags. Entre esos cineastas que cada cierto tiempo cambian incluso de estilo, quizá, aunque no tiene fama de serlo, el más chocante de todos es Dreyer, que prácticamente cada película es diferente de la anterior, pero completamente diferente y tiene un estilo a veces hasta contrapuesto. También es cierto que entre las películas de Dreyer suele pasar casi siempre bastantes años de distancia y entonces hay en medio unas películas que no hizo, que quizá pensó, que no las hemos visto ni las veremos jamás y que quizá expliquen ese cambio. En otros cineastas que han trabajado con mayor grado de continuidad, esto se nota menos normalmente, pero hay algunos que sí tienen esa tendencia a que cada ciertos años de repente pegan un esquinazo y salen en otra dirección. Renoir, como Rossellini después, ha sido uno de los que han tendido a desconcertar a sus seguidores, a desconcertar a los críticos y a desconcertar a los historiadores. Y entonces por eso le han ido pegando diferentes etiquetas a lo largo del tiempo, de las cuales parece como si le molestara que le pegaran la etiqueta, se sintiera molesto tener por el cuello una pegatina y entonces decidir, así, con que soy realista, pues ahora verán, chas, y hacía películas totalmente fantasiosas. Luego decía, el prodigio de la fantasía mágica y no sé qué. Qué horror. Chas, volvía a otro elemento. Y luego además, forzado por la guerra y otras cosas, pues tuvo que rodar en Estados Unidos, pasó unos años en Estados Unidos y luego cuando volvió, más que volver a Francia, volvió al resto del mundo. Dice, cuando sale de Estados Unidos, la primera película que hace la hace en la India, la siguiente película la hace en Italia, la siguiente sí, hace 2 en Francia, luego hace otro par en Francia, pero mientras siguió viviendo en Estados Unidos. Digamos que Renoir muere en Los Ángeles en el año 79 y muere con una obra ingente, más por su calidad que por su cantidad, comparada con la de los directores americanos. Generalmente son pocas las películas que hizo, aunque estuvo muy activo durante toda la época. Y lo que tiene como ventaja estas trayectorias es que en lugar de tener una evolución, digamos, más o menos ascendente, con algún bache, porque casi ningún director, ni los mejores, ha conseguido hacer que todas sus películas sean estupendas, pero sí lo que ocurre es que entre las mejores suyas las hay de todas las épocas. Ha conseguido ser uno de estos cineastas que hicieron muy buenas películas en los 20, magníficas en los 30, magníficas en los 40, magníficas en los 50 y hasta magníficas en los 60, que se murió. La última película suya está hecha en el borde del año 69 con el año 70, por tanto en los 70 ya no hizo prácticamente ninguna y se murió en el 79, pero cuando ya llevaba 9 años, 10 años retirado, forzosamente retirado del cine. Espero que la película os guste y os parezca interesante. Ya os lo digo, sentaros cómodamente porque la película es un poquito más larga de lo que es normal. Es curioso que en el cine se creó muy pronto una convención. Las películas debían durar aproximadamente 1:30 a 2 horas. En cuanto se sobrepasan las 2 horas entramos en el terreno un poco de lo anómalo y de lo que nuestro cuerpo sentados no aguanta demasiado bien. Pero, bueno, hay algunas películas que duran más que eso y afortunadamente esta no es una de las que duran 4 horas, con lo cual ya es bastante menos. Espero que os guste, que os interese y os recomendaría a todos que intentéis ver, ya que se está haciendo este ciclo, películas mudas. El cine mudo realmente fue maravilloso y fue decapitado por la llegada del sonoro en su momento de máximo esplendor. El cine sonoro, que evidentemente
es estupendo y es magnífico, debe casi toda su grandeza a lo que se había creado cuando el cine no tenía más medios expresivos que la imagen y tuvo que crear para construir historias, contar historias, tratar el espacio, etc. Los mayores cineastas que ha habido, y yo creo que es improbable que haya alguno que lo supere, son los que aprendieron a hacer cine. A lo mejor solo hicieron una muda, pero aprendieron y se enamoraron del cine viendo películas mudas. Y desde luego todos aquellos que hicieron bien la transición, algunos fueron derribados, como se dice, pero los que hicieron bien la transición del mudo al sonoro, lo que hicieron fue enriquecer ese cine y convertirse en probablemente los más grandes cineastas de todos los tiempos. El cine mudo ha dejado de verse pues, por costumbre, dejó de ser viable como alternativa. O sea, no porque de repente haya la pintura acrílica desaparece el óleo, no porque desaparezca el óleo desaparece el dibujo a gouache, ni desaparece la acuarela. En el cine, desgraciadamente, por el lado que tiene de ser una industria, hay un momento en que el cine mudo ya no se hace y muy prematuramente desaparece y se convierte en una imposibilidad material. O sea, si ahora un cineasta dijera a alguien, oiga, yo quiero hacer una película muda, salvo que haga una farsa, de vez en cuando, una vez cada 10 años, pues no le dejarían. Y además, si la hiciera, no se estrenaría. Entonces, dejó de ser posible el cine mudo en el mismo año 27-28, según un poco los países. Y es una lástima porque yo creo que presintiendo ya que eran los últimos momentos de ese arte que habían creado, los últimos años del cine mudo sí que son un verdadero canto del cisne del cine mudo. Las películas mudas del año 27, 28, 29, 30, 31, que es más o menos hasta donde duró, salvo en Japón y la Unión Soviética, que duró hasta el año 34-35, son probablemente las mejores películas mudas, con lo cual pues, murió en el máximo esplendor. Uno piensa que si hubiera habido una verdadera opción y según conviniera al tema o a las aficiones de los autores, hubiera sido posible, como durante muchos años fue posible, decidir si se hacía una película en color o en blanco y negro. Luego ya tampoco hubo opción y todas tienen que ser en color. Pero si hubiera habido esa posibilidad de que se hicieran películas mudas y luego se hicieran sonoras, no solo probablemente alguna gente hubiera seguido haciendo películas mudas, alguna otra de vez en cuando hubiera decidido hacer una película muda y probablemente casi todos hubieran aprendido haciendo películas mudas y luego hubieran pasado a hacer películas sonoras. Pero bueno, esa es una teoría mía que como es una hipótesis no tiene comprobación. Que no me entretengo más porque ya la película es larga, no le voy a hacer la competencia ni atrasar vuestra hora de salida. Que la disfrutéis lo mejor posible y que sigáis viendo películas mudas.